desde la perspectiva del prestador, tenemos al doctor Andrés Aguirre Martínez, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, presidente de la Junta Directiva Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, miembro de la Junta Nacional de Acreditación en Salud. Él nos hablará sobre derechos y deberes desde la perspectiva del prestador. Agradecemos su generosidad con el simposio al haber dado su confirmación de asistencia desde el primer momento. Buenas tardes a todos. Solo va a usar la palabra, no hay diapositivas. Y claro, vengo con la visión de un prestador, soy médico, 28 años y medio en el Hospital Pablo Tobón Uribe, de aquí de nuestra ciudad de Medellín, y con una profunda convicción de que aquí lo importante es el ser humano. Y quisiera, para hacer mi reflexión de la visión de un prestador, leerles un documento que ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el sector salud? Bueno, vamos a descubrirlo. El primer día de clases, todos los docentes de una institución particular recibieron la siguiente nota del director. Querido maestro, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos llegaron a ver lo que ningún hombre debería contemplar. Cámaras de gas construidas por ingenieros capaces y eficientes. Niños envenenados por médicos experimentados y conocedores. Recién nacidos asesinados por enfermeras bien adiestradas. Mujeres y niños a quienes habían matado e incinerado jóvenes competentes egresados de la escuela secundaria y la universidad. Por lo tanto, me muestro suspicaz cada vez que se me habla de lo que significa la educación para el hombre. Por eso quiero hacerles la siguiente petición. Ayuden a sus alumnos a volverlos seres humanos. Sus esfuerzos no deben dirigirse a producir monstruos de gran sabiduría, psicópatas competentes. La lectura, la escritura y la aritmética son importantes solamente cuando pueden servir para hacer que nuestros alumnos sean más humanos. Y ustedes dirán, ¿por qué inicio con esto? Porque creo que desde prestador a uno no se le puede olvidar cuál es el propósito de un sistema de salud. Es muy importante tener datos. Es muy importante el número de consultas que se hagan. Es muy importante si tenemos o no cobertura. Pero sin duda, ¿cuál es el propósito de todo esto al final? ¿Sí? Miren el problema de los datos. Uno como médico maneja enormes datos de pacientes. Peso, talla, pulso, presión arterial, todos los parámetros de laboratorio precisamente medidos y qué sabe de ese ser humano que tiene al frente. ¿Y saben lo que le está pasando a nuestro sistema de salud? Es que olvidó precisamente al ser humano. Es que se les olvidó lo fundamental. Es que un sistema no existe por otra razón, como la economía no existe por otra razón que ayudarle a los seres humanos. En este país se volvió más importante hablar de la sostenibilidad económica del sistema de salud, que finalmente sí está produciendo lo que debe producir, que es más salud para la gente, ¿sí? Incluso algo de lo que poco se trata, se habló de los pocos especialistas. ¿Cuándo han escuchado ustedes, por ejemplo, el tema de los hospitales universitarios, de la necesidad de que se estimule la formación de nuevos profesionales en salud? Aquí ocurren cosas paradójicas. En el mundo desarrollado, un hospital que no dé docencia, que no transmite información, es un pobre hospital. Y aquí en Colombia no nos gustan los hospitales universitarios. Y entonces, ¿quién ha de atender a aquellos que han de venir? Porque miren,
creo profundamente en la importancia de la prevención y no lo voy a discutir. Pero ese mito que se ha creado también de que previniendo vamos a evitar tener que acudir a un profesional de salud de un hospital, no deja de ser eso, un mito. Al final nos vamos a enfermar porque tenemos una condición biológica que es insuperable. Somos frágiles como seres humanos. Digo esto y a veces suena risible y a veces soy mal entendido y mal interpretado, que resulta ser más costoso prevenir, más costoso que no prevenir. Y ya me voy a explicar por qué. Es que todo depende de lo que uno quiera afirmar. Sin duda, y por favor, prevengan, cambien sus estilos de vida, no vayan a dejar eso. Pero sin duda que prevenir una enfermedad del sarampión a través de una vacuna es mucho más barato que atender a un niño que le dé sarampión. Nadie lo pone en duda. Pero repito, esto puede sonar risible, pero por ponerle la vacuna del sarampión, no le da sarampión, el muchachito sobrevive y va a tener años y se va a enfermar, le va a dar cálculos en la vesícula, le va a dar diabetes, se le va a subir la presión, más bien déjelo morir, jovencito, mientras no consume mucha cosa. Esto suena risible. Miren, les voy a poner otro ejemplo que puede sonar menos agresivo y que es bien importante, que veo tantas mujeres aquí. El autoexamen del seno. Mensualmente para detectarse algún nódulo, ¿sí? Si usted le enseña a la mujer a hacer eso, que es muy importante, estamos en el mes de prevención, muy importante, ¿qué le va a pasar a una mujer? Va a hacerse el autoexamen y va a empezar a tener dudas. ¿Será esto o no será esto una bolita? Y va a ir a consultar. Si no se hubiera tocado la bolita, por favor, espero no sonar irrespetuoso, pues cuando ya se la detecten, ya no va a haber nada para hacer y va a ser más barato, ¿sí? Porque a usted no hay nada para hacerle. En cambio, si se la detecta, va a tener que acudir a un servicio de salud. Miren esto, yo defiendo profundamente al sector hospitalario y si me dijeran cuál es mi reflexión, es que ojalá Colombia defienda a sus hospitales. Porque los hospitales van a estar en nuestro presente tarde o temprano. He aprendido de la filosofía muchos conceptos. Uno de ellos es que las cosas se dividen en 4. Las necesarias, las convenientes, las superfluas y las nocivas. Y uno pregúntese qué es necesario en un sistema de salud, qué es estrictamente necesario. Y entonces uno diría, pues sin personas no hay ningún sistema, sin seres humanos y enfermos o sanos enfermables. Algo también abro un paréntesis aquí, incluso la prevención trata de la enfermedad. Porque la única forma que tenemos para inducir a alguien que prevenga una enfermedad es haciéndolo sentir miedo de enfermarse. Porque si uno no tuviera el miedo de enfermarse, pues ¿para qué iba a prevenir? Ve, te vas a morir si no haces esto. ¿Sí? Si no te vacunas, te va a venir una cosa muy complicada. Entonces, ¿qué es necesario? Seres humanos que se enferman. Y sin duda, prestadores de salud. Eso es necesario. Lo demás podría caer en la categoría de conveniente. Pero Colombia ha perdido esa perspectiva. Me da vergüenza decir en este foro, pero hoy, por ejemplo, ¿sí? Incluso me alegra mucho que nos comparemos con Canadá. Pero es que tenemos que ser mejores que Canadá. Es que tenemos que ser mejores con Juan. Es que la dignidad del hombre no tiene, la dignidad del ser humano hoy no tiene tasación en dinero. No podríamos hablar que el derecho a la salud es distinto de un país rico de un país pobre. O sea, pobre de dignidad. Es que medicina para pobres no es una pobre medicina. Y a eso se ha convertido aquí el debate, muchas veces en Colombia. ¿Quién de ustedes se dejaría anestesiar al estilo antiguo porque sale más barato una botella de vino, 3 patadas, ¿cierto? Y que lo amarren mientras le hacen la cirugía. ¿Sí? Nadie se dejaría hacer eso. Si algo tiene de lindo la salud es que la solidaridad en salud y el conocimiento se universaliza. Una de las cosas, alguien le decía hace unos pocos días
que si algo tiene el conocimiento en salud es una generosidad. El conocimiento en salud, para que sea buen conocimiento, se publica y se divulga en el mundo entero, cosa que no sucede con muchas otras industrias de otros sectores que guardan sus secretos de producción para que nadie les copie y puedan cobrar más por ese producto. En salud eso no sucede en general. Se publica para que la humanidad tenga acceso a todos esos servicios. Pero hoy Colombia tiene un sector hospitalario, ¿para qué hablamos del derecho a la salud si tiene un sector hospitalario en crisis? Un sector hospitalario que le deben más de 4 billones de pesos. Donde aquí en Medellín se han cerrado servicios de pediatría porque las tarifas con las que se contratan no dan ni siquiera para sostener el costo de los servicios. Y se cierran servicios de pediatría. Es que aunque tenga quien pague, no va a tener dónde ir. Total que necesitamos defender a los hospitales. Porque creo firmemente a su vez que los hospitales tienen que defender a su vez a los usuarios. Si me dicen, creo que como hospital, nuestra razón de existir son los seres humanos. Ni siquiera la gloria médica, ni siquiera tampoco la técnica. Hace poco hacía esta reflexión sobre la técnica. La técnica es algo que salió de nuestras manos. Es una cosa bellísima. El ser humano inventa la técnica como una extensión de todas sus facultades. ¿Cuál era la primera necesidad que tenía un ser humano en sus comienzos? Entre ellas sobrevivir y entre ellas la necesidad del alimento. ¿Y qué tenía para obtener el alimento? Sus manos. Pero cazar una presa con las manos era difícil. E inventa algo que es el garrote. El garrote le aumenta la fuerza de las manos y pone una mayor contundencia para herir el animal. Sin embargo, tiene un problema el garrote. Tiene que acercarse al animal, tiene que dar un golpe con la suficiente fuerza y eso lo pone en peligro y además puede que no termine matando a la presa. Entonces inventa la lanza. Y la lanza le permite 2 cosas que el garrote no puede. Una mayor distancia y herir con mayor profundidad que un garrote. Sin embargo, tiene que estar todavía cerca de la presa. E inventa el arco y la flecha, que le permite una mayor distancia y una mayor fuerza, que en este caso es la del instrumento del arco. Pero inventa otra cosa todavía más linda, porque el arco y la flecha de todas maneras implican que el ser humano tenga que salir a buscar la presa. Inventa la trampa. Y en la trampa no es él el que sale a buscar la presa, sino la presa la que busca la trampa. Pero inventa otra cosa todavía más linda. Inventa otra cosa todavía más linda, que es la capacidad de criar animales, convivir con ellos, sí, el animal y comérselo cuando tiene hambre. ¿Sí? Entonces, no hay que tenerle miedo a la técnica. Hay que tenerle miedo es a una técnica. La técnica salió de nuestras manos. Lo que hay que tenerle miedo es a que la técnica se salga de nuestras manos. Pero la técnica está hecha para ayudar a los seres humanos. Necesitamos unos hospitales fuertes. Incluso voy a decir algo cuando se habla de las, digamos, utilidades del sector salud. Es que es necesario que un hospital tenga suficientes excedentes. Y les voy a decir por qué, por estas razones. No hay nada que se vuelva más obsoleto que el conocimiento en salud. Y el formar gente necesita inversión de dinero. Segundo, la técnica, como ya expresé, está cambiando. No queremos y no deberíamos atender gente con equipos que son inseguros, que no producen el resultado. Mucho hoy se habla mal de la técnica. Es que siempre vemos el lado negativo, que es muy costosa, ¿sí? Miren lo que sería hoy la parábola del buen samaritano. Es que hay que reescribir las cosas para entender. ¿Quién de nosotros hoy cuando encuentra un herido es el buen samaritano? No, encontró allá herido, ¿sí? Y se acuerda de la parábola, pues lo llevó a una posada y dejó allá unas monedas. Si eso se reinterpreta literalmente hoy cuando encuentra un herido hay que llevarlo a un hotel y dejar la tarjeta de crédito. ¿Sí? ¿Y con qué atenderían el herido en la posada? Pues así, con algunos pañitos o algunas cosas. Pero si usted encuentra un herido de un accidente de tránsito con un trauma en la cabeza, ¿usted qué quiere que le hagan? Una escanografía, tiene que haber una tomografía. Por eso necesitamos hospitales fuertes. Es que tarde o temprano vamos a caer en eso. Y hospitales que defiendan a las personas. Miren,
La vivencia de los hospitales hoy de Colombia es que además de la debilidad en que los tienen, no se les contrata por la calidad. A un ministro de salud le decía algo y me reitero en el ejemplo. Y les voy a poner algo importante que hoy ustedes como usuarios deberían saber. Una de las cosas que hoy se sabe en el mundo es que estar en un hospital implica riesgos de salud. Y eso hizo que la Organización Mundial de la Salud propusiera al mundo unas metas que ella denominó 6 metas internacionales de seguridad, en las cuales los hospitales colombianos trabajamos. Yo debo decir, miren, esta, y por lo menos nuestra ciudad, es una de las ciudades que más instituciones hospitalarias tiene acreditadas en salud. Una de las ciudades que en el ranking de la revista América Economía aparece como una de la ciudad que más instituciones de calidad tiene en Medellín. Sin embargo, por eso no nos contratan en el sector hospitalario. Y le decía a este ministro, no voy a mencionar el nombre, que aquí resulta ser mejor negocio para un hospital bajarle el precio del antibiótico y vender infecciones con antibióticos baratos que prevenir una infección, porque prevenir una infección necesita que usted tenga un grupo de infectólogos, enfermeras y cuide, y eso genera un costo, y usted genera el costo para no vender la infección. Ustedes saben a dónde los están remitiendo. Los usuarios saben a dónde los están enviando. Buena parte de la presión que tiene hoy de los costos del sistema de salud es que tenemos un sistema de salud que contrata es por tarifas y que trastea a los pacientes de punto en punto. Igual que trastean los contratos de los hospitales. Un año en un lado, otro año en otro año. Y nadie pregunta por los resultados en salud. Yo creo que este sistema está necesitando volver a centrarse en lo fundamental, que es el ser humano, y por eso hacía la lectura. Hay un filósofo venezolano, miren, filósofo venezolano. No sé por qué se ríe, pero escribió una cosa bellísima. Y oigan esto. La dignidad inalienable del hombre se muestra sobre todo cuando no hay en el hombre nada más que su humanidad. Cuando ya no le queda juventud, belleza, poder, inteligencia, riqueza o cualquiera otra de esas características por las cuales una persona puede dispensarnos un favor, sernos agradable, ser un motivo de atracción. Cuando a una persona no le queda nada, sino su condición de persona en el sufrimiento, en ese momento se pone de relieve con mayor elocuencia su dignidad. Por ello, la llamada a manifestar el amor a la persona en ese momento. Eso es una pieza esencial de la cultura moral, del cultivo del corazón humano y una piedra de toque de la civilización. Y eso no tiene nuestro sistema. Maneja números, maneja datos, maneja contratos y se nos olvidó el sufrimiento. Yo espero que como hospital no se nos olvide. Hay una enseñanza bellísima de la tribu Masái. Siempre la repito, es una tribu primitiva del África. Y disque tribu y primitiva. Y son seminómadas. Y entre otras cosas pastorean ganado. Y los Masái no son tan atrasados como parece. Saben contar. Cuando a alguien de la tribu Masái le preguntan cuántas reses tiene, él le contesta el número exacto porque saben contar. Pero cuando le preguntan cuántos hermanos tiene o cuántos hijos tiene, alguien de la tribu Masái no contesta. Y no contesta porque a las personas en su mente primitiva no se les puede contar con números como a las cosas. Se cuentan es a las cosas, no a las personas. Necesitamos un sistema que vuelva a recordar eso de que su centro es el ser humano. Sin duda que el dinero es importante, sin duda que es un sistema sostenible, pero ¿de qué nos serviría un sistema de salud económicamente sano lleno de gente enferma y de gente abandonada en su sufrimiento? ¿Sí? Sin duda también creo, y en eso
hay un compromiso enorme de que los hospitales y los prestadores justifiquemos lo que hacemos. Porque no basta que la sociedad nos dé un fuero para hacer y deshacer. Digo con mucha frecuencia en el hospital y hago esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una incisión y una puñalada? Porque si yo cargara un bisturí en el bolsillo trasero derecho y salgo aquí caminando por el Parque de Bolívar y veo a alguien que se acerca, coincidencialmente tiene un reloj Rolex, coincidencialmente, ¿sí?, y saco el bisturí, ¿sí?, y ¡fum!, se lo pongo, voy a decir la región anatómica exacta, en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y cuando estoy frente al juez, el juez me pregunta: oiga, ¿usted por qué hizo eso? Y le dice: señor juez, es que yo soy médico, ¿sí? Y le vi como cara de apendicitis a ese señor y empecé a operarlo. No creo que nadie vaya a aceptar eso. Yo sí creo que un sector hospitalario que defiende al ser humano también debe dar cuenta de lo que hace. Y debe rendir y debe justificar por qué se hace lo que se hace, sin duda alguna. Y los usuarios tienen derecho a eso. Tienen derecho a una serie de cosas que hay que cuidar, como por ejemplo la confidencialidad. Tienen derecho a que se les asista en su dolor y en su sufrimiento. Tienen derecho a una comunicación cercana con su grupo asistencial. De hecho, es que el enfermar humano y el enfermar animal son muy distintos. Miren, y estamos hablando de los derechos desde la perspectiva de un prestador, porque además no me puedo quitar mi condición de director de un hospital cuyo lema es el hospital con alma. Y le digo a la gente: mire, es que decía, el enfermar humano y el enfermar del animal son completamente distintos. Porque el ser humano es mucho más que biología. Los seres humanos tenemos cosas como memoria e imaginación. Y yo le decía a la gente: miren, por ejemplo, el momento de curación biológica, eso cuando le da los exámenes de laboratorio, dan todos normales y las imágenes dan normales, y el médico te puede decir: estás curado, no es igual al momento de curación humana, porque decía, tenemos memoria y tenemos imaginación. Y a uno también se le enferman. Entonces la imaginación del enfermo empieza a trabajar y dice: sí será verdad, es que a alguien, sí será, pero yo sí estaré curado y de pronto no volveré a recaer. Y además se le enferma también la memoria. Y entonces dice: es que yo conozco un amigo que le dijeron lo mismo y a los 3 días estaba otra vez hospitalizado. ¿Sí? Y fulanito de tal me dijo esta otra cosa. ¿Será que es que yo tengo esa otra cosa y no lo que me dijeron que tenía? Hoy una persona necesita y tiene el derecho a una atención humanizada, no a ser un número más, ¿sí?, como no harían los de la tribu Masái. Tiene derecho a una asistencia espiritual. Es que cuando uno ve nuestro sistema de seguridad social, me da mucha vergüenza decirlo, lo que tiene son cosas para hacer: glicemias, creatininas, cirugía bariátrica. Pero es que el ser humano es más que eso, es muchísimo más que eso. Por eso decía, claro, yo me muestro suspicaz con los datos, buenísimos los datos, pero ¿qué tanto estamos llegando al meollo del asunto? Es decir, a atender a ese ser humano que está sufriendo. Voy a terminar con alguna cosa, porque también debo decir, desde la perspectiva de los prestadores, algunos derechos que los prestadores, en este caso son deberes de los usuarios, deben también o debemos recabar. Uno muy importante: el respeto a la misión médica. Ustedes han visto, y no en Colombia, cómo se ha atacado a ambulancias, cómo se ha golpeado a profesionales de la salud. Muchas veces el estar con un exceso de personas no es responsabilidad del prestador. Que me consta que la gente que hace las cosas por vocación va más allá, supera la fatiga. Esa es la vivencia que yo tengo, esa es la vivencia que tengo y de muchos hospitales. Incluso le digo a la gente: miren, es que somos humanos. ¿Ustedes qué creen que desea una enfermera a las 2 de la mañana? ¿Ustedes creen que desea, ojalá la noche se prolongue, ojalá no venga el cambio de turno, ojalá esta vocación me está matando, ¿sí?, yo me quiero quedar aquí? No.
Sin embargo, hay gente que está cumpliendo con su deber y algo que le nace, su vocación, ¿sí?, para cuidar a otro, para cuidar a alguien que aparentemente es un extraño. Entonces, pido aquí, desde aquí, el recordar ese respeto por la misión médica, para que protejamos también al personal de salud. Sin duda, también tienen así como había un derecho del cual no hablé, que los hospitales y el personal de salud respeten las creencias y valores de las personas pacientes. Igual los usuarios de un sistema respeten las creencias y valores del personal en salud. Hoy está de moda en Colombia otra vez la objeción de conciencia del personal de salud. Hay cosas que uno no puede hacer, que en su conciencia, perdón el ejemplo que puede sonar fuera de lugar, ¿sí? Pero es que, ¿quién podría decir que esto es aceptable? Perdón, va a sonar jocoso. Sí, que yo lleve a mi suegra al servicio de urgencias del hospital y diga, yo pago, arránquele la lengua a esa vieja, arránquesela, que es que yo estoy pagando y yo incurro en todos los costos. Hombre, no, espérate un minutico, que es que yo no puedo atentar contra la vida de un ser humano. Sí, suena jocoso, pero es importante que cuidemos y que respetemos los deberes y las creencias y valores de esos seres humanos. Deber de acatar los trámites. Mientras tengamos el modelo del sistema de seguridad social que exige presentar una identificación, llevar unos documentos, por favor, háganlo. Están ayudando al sector hospitalario. No vine aquí a quejarme, pero ustedes no saben lo que es hoy en Colombia el calvario para que los hospitales cobremos y recuperemos las cuentas, por decir alguna cosa, de los pacientes que atendemos por heridas de accidentes de tránsito. Nos piden, yo le decía al ministro, mire, la atención tiene que ser rápida, fácil e integral. Y en cambio las cuentas son dilatadas, difíciles, y esto es que si las pagan. Porque también vuelvo a decir, miren, por favor, ayúdenos con el cobro de las cuentas, para que los hospitales sean fuertes. Yo dije algo, y vuelvo y lo repito aquí, que en Colombia volvieron a inventar el limbo. El Papa Benedicto XVI dijo que el limbo no existía, pero en Colombia inventaron otra vez el limbo. Lo inventamos. ¿Sabe cuál es el limbo? Donde están las cuentas de los hospitales que nadie nos quiere pagar. Ahí se quedaron en el limbo, porque nadie dice, eso no es mío, eso es de otro, eso es de otra cosa. Pero cuando yo estudié en el catecismo del Padre Astete, y a mí me habían enseñado que el alma que iba al limbo, ahí se quedaba por toda la eternidad. El lío es que aquí ni siquiera se van a quedar por toda la eternidad. Esas cuentas se van a condenar, nadie las va a pagar. O sea que es una nueva teología que hoy vamos a disponer. Y yo sí creo, y con eso, que a los hospitales hay que defenderlos. Y creo en hospitales que a su vez defienden a los usuarios, que al fin y al cabo son la razón de ser de un sistema de salud. Muchísimas gracias.